La víspera de mi compromiso con Tom, él tuvo un accidente de coche y perdió la memoria. Creía que su pareja era su primer amor, quien lo había abandonado. Todos intentaron explicárselo, pero él se empecinó en cancelar nuestra boda. En secreto sentí un gran alivio. De hecho, incluso antes, llevaba mucho tiempo deseando romper. Me enteré del accidente de Tom el día de nuestro compromiso. Mientras aún dudaba si avisar a mis amigos y familiares para que asistieran a la fiesta de compromiso, recibí una llamada del asistente de Tom. Había tenido un accidente de coche y había perdido la memoria. Cuando llegué a la habitación del hospital, Tom ya estaba despierto y Serena estaba sentada a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Tom, con ternura pero impotencia, le secó las lágrimas, y entonces oyó un ruido en la puerta. Al darse la vuelta me vio y la calidez de sus ojos se desvaneció al instante, reemplazada solo por cautela. Serena se levantó apresuradamente explicándome con torpeza: «Evelyn, no hay nada entre Tom y yo. Ya que estás aquí, me voy enseguida». Dijo esto y estaba a punto de irse, pero Tom le sujetó la mano con firmeza. Cuando se giró para mirarme, sus ojos reflejaban frialdad y extrañeza. Su voz era fría y distante. «Para ser sincera, Evelyn, no sé por qué ahora estoy conmigo, pero en mi corazón, Serena es mi verdadero amor». Serena escuchaba, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo estaba en la habitación del hospital observándolos, sintiendo que la escena era verdaderamente absurda. Claramente yo era la futura prometida de Tom, pero de alguna manera me había convertido en la tercera persona entre ellos. Tom dijo fríamente: «Serena, quédate». Era una forma educada de decirle que se fuera. El asistente Lucas también entró y al ver la escena, pareció un poco incómodo. Los miré en silencio y luego salí de la habitación del hospital. Lucas me explicó que el señor Tom solo sufre de amnesia temporal. El médico dijo que si se somete a una cirugía después de un tiempo, recuperará la memoria. «Señorita Evelyn, no se preocupe». Asentí. «No me recibe bien ahora mismo. Cuídelo y avíseme de inmediato si ocurre algo inusual». Cuando salí de la sala, el cielo seguía sombrío, señal de que se avecinaba una tormenta. Anoche hizo el mismo tiempo. Tom y yo estábamos repasando los detalles de la fiesta de compromiso para asegurarnos de que no se nos escapara nada, y la alegría se reflejaba en su rostro. Entonces recibió una llamada. Era Serena. Serena le contó con ansiedad que su coche había chocado en la carretera. Estaba muy asustada y no sabía qué hacer. La sonrisa de Tom se desvaneció lentamente. Le agarré la mano y le dije: «Dile que busque a la policía o que puedo ayudarla a encontrar a alguien. Pronto lloverá, es peligroso». Tom pensó un momento y luego, como tantas otras veces, me soltó la mano, se puso el abrigo y dijo: «Serena acaba de regresar al campo. No está familiarizada con este lugar. Iré a ayudarla esta vez. Todo irá bien». Ya había empezado a llover cuando se fue. El pronóstico del tiempo predecía lluvias torrenciales por la noche. Pero Tom siguió adelante sin dudarlo, y entonces tuvo un accidente de coche. Tras salir del hospital, recibí una llamada. Era Serena, desde el número de Tom. Serena dijo: «Evelyn, lo siento mucho. Nunca quise causarte problemas. Con todo lo que ha pasado, yo también me siento muy culpable». La escuché por teléfono y le dije despacio: «Deberías sentirte culpable». Serena se quedó claramente desconcertada por un momento. La Serena del otro lado respiró hondo: «No te preocupes, te devolveré a Tom. Es que ahora mismo, en su memoria, solo estoy yo. Mientras esté con él podrías, por ahora, no aparecer». Dejé el contrato que estaba revisando, me acerqué a la ventanilla y esperé a oír qué descaro diría ella a continuación. Dijo que solo quiere estar conmigo. Después de que le den el alta, quiero llevarlo a mi casa. Quizás le ayude a recuperar la memoria. En la tranquila confrontación, reí suavemente. «Bueno, si lo quieres, es tuyo». Siendo sincera, Serena y yo nunca tuvimos rencores ni enredos. Siempre supe que era el primer amor de Tom, y una vez la vi como una rival, pero en realidad, Serena me conocía por primera vez. El nombre de Serena apareció en mi mundo cuando descubrí que salía con Tom. En ese entonces yo estaba en segundo año de universidad,
Trabajaba a tiempo parcial todos los días y solía volver tarde a la residencia, así que desconocía muchas de las novedades del campus. No fue hasta que mi compañera de piso mencionó que la guapa presentadora que solía presentar los grandes eventos de la universidad, Serena, ya tenía novio, nada menos que el guapo Tom del departamento de finanzas, que me sentí completamente impotente y me dio un escalofrío en ese instante. Me gustaba Tom, lo había querido durante mucho tiempo, era un secreto que solo yo guardaba. Al mirar atrás, no recuerdo bien qué sentí exactamente en ese momento. Solo recuerdo que todavía salíamos a correr. Abrí una app para correr en mi teléfono y salí a dar vueltas a la pista, una tras otra, hasta que finalmente me desplomé en el suelo. La app mostraba que había corrido 6 kilómetros. Pensé muchísimo. Me di cuenta de que la brecha entre Tom y yo era insalvable. Necesitaba trabajar a tiempo parcial y pedir préstamos estudiantiles para terminar mis estudios universitarios, pero la familia de Tom, preocupada de que no tuviera un buen lugar donde vivir, ya le había comprado una escuela. Podría trabajar toda la vida y aún así, quizá nunca podría permitirme una casa como esa. Había un programa de intercambio a Estados Unidos en la escuela, y debido a mis buenas calificaciones, mi consejera me recomendó. Me dijo con seriedad: eres una estudiante muy trabajadora, pero si solo dedicas tus esfuerzos a esos trabajos de medio tiempo físicamente exigentes y no miras al mundo exterior, entonces todo tu esfuerzo será en vano para tu futuro. Entendí todo lo que dijo y estuve tentada, pero dudé durante mucho tiempo. Después de pensarlo mucho, solo pude negarme. La razón era simple: no tenía dinero. Aunque no necesitaba pagar la matrícula ni el pasaje de ida y vuelta, los gastos de manutención allí seguían siendo inalcanzables. En ese entonces, era muy pobre. Pero al día siguiente de enterarme de que Tom tenía una relación, fui al consejero y conseguí esa plaza de estudiante de intercambio. No estaba dispuesta a aceptarla. Vengo de un entorno humilde, pero me negué a pasarme la vida admirándolo. Tras conseguir el puesto, trabajé aún más duro. Aún recuerdo que la noche antes de irme al extranjero, todavía tenía un trabajo a tiempo parcial. Regresaba de unas vacaciones fuera del campus cuando pasé por el gimnasio de la escuela, y vi un enorme y hermoso ramo de flores. Me acerqué lentamente y me di cuenta de que quien sostenía las flores era Tom. Seguía siendo tan guapo, erguido y sonriente mientras esperaba a su novia, la anfitriona del evento nocturno. Serena salió lentamente con un vestido de noche adornada con un maquillaje exquisito. Entre los vítores de la multitud, tomó las flores de las manos de Tom con una sonrisa radiante. Los fuegos artificiales florecieron en el cielo, el grupo reía y rebosaba de energía, la juventud brillaba con intensidad. Aparté la mirada y los pasé tranquilamente. Al día siguiente me fui al extranjero. Pero nunca imaginé que al regresar, quienes una vez se amaron apasionadamente ya habían roto. Fue Serena quien inició la ruptura. Se había enamorado de otra persona, así que se separaron. Pasó el tiempo, las cosas cambiaron, y yo ya no era la pobre estudiante que solo podía envidiar a los demás desde un rincón oscuro. Tom y yo cofundamos la empresa, y me convertí en socia de su firma. Ahora soy la ilustre señorita Evelyn. Durante la hospitalización de Tom, me he encargado de todos los asuntos de la empresa. Sin embargo, algunos asuntos realmente requieren la presencia de Tom. Un acuerdo de adquisición en el extranjero, que se acerca a su fase final, requiere la firma de Tom. No es necesario que esté presente, pero su firma es necesaria. Lucas dijo que llamó a Tom muchas veces, pero no contestó ninguna llamada. Fui en coche hasta la casa de Serena. No debería haber sabido su dirección exacta, ni siquiera el número de la puerta, pero después de que regresó al campo, una vez llamó a Tom en plena noche con fiebre alta y le envió su dirección mientras estaba en llamas. Cuando Tom regresó preocupado de que lo malinterpretara, me mostró honestamente su historial de chat. Salvo algunas veces que Serena le pidió ayuda, no hubo nada de coqueteo. Me dijo que no me preocupara, y en ese momento sí que lo hice. Tengo buena memoria, y recordé dónde vivía Serena solo una vez. En ese momento mi coche estaba aparcado abajo de la casa de Serena. Me senté dentro pero no tenía prisa por subir. Serena salió del brazo de Tom. Hablaron y rieron con un comportamiento íntimo, como una pareja profundamente enamorada, sin ninguna diferencia.
Entraron en un centro comercial cercano, y mi coche los siguió, tranquilo y seguro. Detuve el coche y los seguí hasta el centro comercial. Entonces los vi ir a dar una vuelta en Cars. Tom sonreía felizmente. Con los años trabajando junto a Tom, su actitud se había vuelto cada vez más tranquila y reservada, y las sonrisas en su rostro eran cada vez menos frecuentes. Para ser sincero, hacía mucho que no lo veía sonreír con tanta alegría. Era una sonrisa casi deslumbrante, así que me acerqué lentamente lo suficiente para que ambos finalmente me vieran. La sonrisa de Tom se desvaneció poco a poco y se detuvo. Mi mirada también se posó en la mano que agarraba el volante. El sencillo anillo en el dedo medio de su mano izquierda había desaparecido. Miré mi mano izquierda, donde aún llevaba el anillo a juego que Tom y yo compartimos. Los tres nos sentamos en la cafetería del primer piso. Para resumir, le expliqué brevemente a Tom el problema de necesitar su firma, pero no contestaba el teléfono. Serena se apresuró a explicar, el teléfono de Tom se dañó con agua en la ducha ayer, así que lo llevó a reparar. Estaba sonrojada y la miré con frialdad, sin ganas de preguntar más. Miré a Tom directamente a los ojos y le dije, no necesito que me des una razón. Lo que tienes que hacer ahora es volver a la empresa y firmar el contrato. Tom claramente no me creyó, su mirada era sospechosa. No tenía intención de dar más explicaciones, así que llamé directamente a Lucas y le pedí que se lo explicara a Tom. Tom tomó el teléfono y salió a contestar la llamada. Junto a la mesa de la esquina, solo quedábamos Serena y yo. La Serena que tenía delante ya no mostraba la timidez de hacía unos días. Quizás el cariño que ella y Tom compartían recientemente le había dado confianza. Me miró fijamente a los ojos y dijo, Evelyn, a quien Tom ama ahora soy yo. Revolví mi café y luego respondí, ¿y qué? El tono de Serena era solemne. Lo lamento. Todos estos años me he arrepentido de haber abandonado a Tom en aquel entonces. Era demasiado joven, fácilmente engañado por la tentación. Pero cuando finalmente lo vi claro, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Así que Evelyn, quiero decirte que por favor, desiste de Tom y deja que vuelva conmigo. Después de todo, aferrarse a un hombre que no te ama es un dolor en sí mismo. Levanté la vista y vi a Tom afuera del café, todavía hablando por teléfono con Lucas. Tenía el ceño fruncido, y cuando sin querer captó mi mirada, apartó la mirada rápidamente. No hace mucho todavía me besaba la frente y me decía buenos días al despertar. La gente cambia con facilidad. Miré a Serena, esperaba ansiosa una respuesta, y le pregunté con un tono distante, ¿cuáles son las condiciones? Serena se quedó atónita por un momento. Le expliqué con paciencia que todo tiene un precio. ¿Cuánto vale Tom en tu corazón? ¿Cuánto estás dispuesta a pagar? Además, Serena, Tom y yo hemos trabajado duro juntos durante 7 años. La mitad del éxito de la empresa es mi esfuerzo. Ahora que llega el momento de cosechar los frutos, te presentas con tanta descaro, ¿qué se supone que es eso? Después de años de dificultades en el mundo empresarial, ya no era la chica callada y reservada que era antes. Ante mi incesante interrogatorio, los ojos de Serena se enrojecieron. Casi con vergüenza, rebuscó en su bolso para sacar varias tarjetas bancarias y me dijo, tengo dinero. Puedo darte todo el dinero que tengo. También tengo varias propiedades además de la que vivo, puedo darte el resto. No pude evitar reírme de sus palabras y acciones, que me parecieron ridículamente infantiles. Serena, ¿para qué querría todo eso? ¿No tengo ya todo lo que dices? Una mirada de confusión se dibujó lentamente en los ojos de Serena. ¿Entonces qué quieres, Evelyn? Afuera, Tom había terminado su llamada y venía hacia aquí. Las acciones, la mitad de las acciones, estaban en manos de Tom. La puerta del café se abrió en ese momento. Tom debió de oír lo que dije, su expresión era seria, su mirada compleja al posarse sobre mí. Unos segundos después, un rastro de desdén apareció en sus ojos. Tiró de la comisura de sus labios y me dirigió una suave mueca de desprecio. Evelyn, sí que sabes aprovecharte de una mala situación. Tomé mi bolso y me puse de pie, frunciendo los labios al verlos a ambos. Sí, soy una mujer cegada por el dinero. Ya he puesto las condiciones, así que si las aceptan o no, es su decisión.
El recuerdo de Tom a sus 20 años no me decepcionó. A esa edad, Tom creía que el amor era más importante que su carrera. Estaba dispuesto a transferir la mitad de sus acciones a Serena, lo que me convertiría en el mayor accionista de la empresa a partir de entonces. Cuando supe esta noticia, me sentí bastante confuso. La asistente de Lucas pensó que estaba molesta por mi decisión de romper con Tom y me trajo una taza de té caliente para consolarme. El señor Tom no te recuerda ahora. Cuando lo haga, todo estará bien. Lo malinterpretó. En realidad, no estaba tan desconsolado. Ambos sabíamos bien que una vez firmado el acuerdo de transferencia de acciones, Tom y yo estaríamos acabados para siempre. Así que cuando Tom vino a la empresa a firmar el acuerdo, Lucas no pudo evitar intentar persuadirlo. Señor Tom, ¿está realmente seguro? A lo largo de los años, usted y la señorita Evelyn han superado las dificultades juntos y han construido esta empresa paso a paso. El vínculo forjado en Revolution es único y se suponía que se casarían. Me temo que te arrepentirás cuando lo recuerdes. Pero la mano de Tom solo se detuvo brevemente mientras hojeaba el acuerdo. Levantó sus ojos pesados para mirarme, luego apartó la mirada y dijo con firmeza, no lo haré. Tom firmó sin dudarlo. Intercambiar la mitad de sus acciones por su libertad con Serena era una ganga para él. Miré el acuerdo y sonreí. Antes de que la sonrisa se abriera por completo, oí la voz de Tom. Su expresión era una rara mezcla de complejidad y seriedad últimamente. Me miró en silencio y dijo, durante estos últimos días, he escuchado nuestra historia, Evelyn. Estoy muy agradecido por tu compañía y apoyo durante todos estos años. También he reflexionado mucho y me he dado cuenta de que lo que creía que era amor por ti era en realidad una especie de gratitud emocional por los años que compartimos. El rostro de Lucas cambió. Señor Tom, todos hemos visto cuánto quiere a la señorita Evelyn. Definitivamente no es solo una muestra de gratitud. Le di una palmadita a Lucas en el hombro, indicándole que se callara. La secretaria entró desde afuera para informar que Serena llevaba un buen rato esperando a Tom. La expresión de Tom se tensó de repente. Lo llamé por su nombre y sus pasos vacilaron. Sonreí y le dije, espero que no te arrepientas después. Su expresión cambió a una indiferencia resuelta, sus ojos llenos de determinación. En el silencio, Lucas me miró con un dejo de compasión. Le mostré el acuerdo en la mano y sonreí, había ganado la lotería. Nadie sabía que cuando Serena me pidió que me retirara, en secreto respiré aliviado. De hecho, llevaba mucho tiempo queriendo romper. Hasta el día de hoy, puedo admitir con sinceridad que me gustaba Tom, y que lo hice durante muchos años. Tom presenció mi yo más torpe a los 17 años. En aquel entonces era retraído y silencioso, y mis compañeros me veían como un solitario y un estudiante destacado. No me atrevía a ir a la cafetería con mis compañeros porque temía que se dieran cuenta de que solo compraba el plato más sencillo de verduras y arroz, a veces solo arroz. Tampoco me atrevía a ir de compras con mis compañeros de piso porque no podía permitirme nada en la calle. En aquella época era muy ahorrativo, ahorrando con esmero cada centavo para mis gastos y material de estudio poco a poco. Pero a pesar de ese cuidadoso ahorro, no podía resistir el destino que me esperaba. Mi madre falleció prematuramente en aquel entonces y solo podía vivir con mi padre. Pero después de que él impidiera que se formara una nueva familia, me descuidó, a menudo retrasando la paga semanal de 50 yuanes. Una frase que repetía a menudo era, ¿de qué sirve que una chica estudie tanto? Tarde o temprano se casará. Efectivamente, en segundo de bachillerato, dijo que mi hermano menor necesitaba dinero para ir a un jardín de infancia de élite y vino a la escuela para obligarme a dejar los estudios. En ese momento el tutor intentó persuadirlo con insistencia, diciéndole que tenía buenas notas, que podría entrar en una muy buena universidad y que podría ayudar mejor a mi familia en el futuro, pero mi padre no me escuchó. Insistió obstinadamente en tramitar mi baja. Me quedé en la oficina del profesor, sintiendo las miradas compasivas de muchos profesores. Mantuve la cabeza gacha, mirando fijamente mis zapatos, que ya estaban desgastados. Solo podía mantener la cabeza gacha, ocultando las lágrimas de vergüenza que se suponía que nadie debía ver. El tutor no estuvo de acuerdo y mi padre, furioso, me agarró el uniforme escolar e intentó sacarme a la fuerza del colegio. Uno tras otro otros estudiantes empezaron a mirarme.
Escuché sus conversaciones en susurros. Quizás no había malicia, pero esas miradas y murmullos fueron suficientes para destrozar el amor propio que con tanto cuidado había ocultado. Si hubiera habido un agujero en el suelo en ese momento, me habría zambullido en él sin dudarlo y no habría salido en toda mi vida. Fue entonces cuando apareció Tom. Era un estudiante de la clase de al lado, conocido en la escuela por su atractivo físico, sus excelentes calificaciones y su origen familiar privilegiado y adinerado. Vino a la oficina a entregar su tarea, presenció la escena, comprendió la situación y se paró frente a mi padre. El joven rebelde, una cabeza más alto que mi padre, lo miró fijamente con los labios apretados, en silencio, pero con una presión sofocante. Mi padre gritó y armó un alboroto, pero, bajo la presión del profesor y sus compañeros, se soltó. Más tarde Tom entró en la oficina. No sé qué le dijo a la maestra, pero por la tarde me trajo un uniforme escolar nuevo. Tenía muy poca ropa, así que solía usar el uniforme escolar en casa, que estaba descolorido y desgastado por los bordes. Pero no había otra opción, tenía que seguir usándolo. Tom no dijo nada. De hecho, aparte del encuentro de ese día, no dijimos ni una palabra. Poco después, una tía me apadrinó. Vino a la escuela a verme con una expresión muy amable, y al irse, me dio dinero en secreto. Más tarde supe que esta tía era la madre de Tom. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo: mi hijo me dijo que eres una estudiante excepcional. Te ve como una rival, así que debes seguir esforzándote. Siempre me creí fuerte, casi nunca lloro. Pero ese día, cuando recibí su dinero, me sentí inexplicablemente triste, profundamente triste. Recordar a alguien es sencillo. Empecé a fijarme en Tom a los 17 años y me enamoré de él. Era el hombre en mi corazón, inalcanzable, un sueño lejano. Anhelaba estar más cerca de él, con la esperanza de algún día poder conocerlo con calma y dignidad. La siguiente vez que supe de Tom fue un mes después, cuando su madre, la tía Clara, me encontró y quiso hablar conmigo. Puedo rechazar a otros, pero no puedo rechazar a la tía Clara. Es una persona maravillosa. Me patrocinó durante la preparatoria y quiso seguir apoyándome durante la universidad. Pero en ese momento, impulsado por un fuerte orgullo, no quería deberle más y más, así que me negué rotundamente. La tía Clara aún tenía una expresión amable al decirme que Tom había recuperado la memoria. Dijo que antes Serena temía que Tom dejara de amarla una vez que recuperara la memoria, así que le rogó a Tom que no se operara, y Tom aceptó. Pero sus padres no estaban de acuerdo. Al fin y al cabo, lo que se perdió en estos 10 años no fueron solo mis recuerdos, sino también la experiencia y el talento que había acumulado durante ese tiempo. Ahora, Tom se ha sometido a una cirugía y todo ha vuelto a la normalidad. Tras un breve silencio, sonreí y dije: qué bien. Puede volver y seguir trabajando. La empresa sí lo necesita. La tía Clara suspiró y dijo con seriedad: Evelyn, ¿me entiendes? Tom y Serena llevan casi 10 años juntos. Recientemente su amnesia te causó problemas. Pero puedo ver claramente que ahora mismo solo te tiene a ti en su corazón. En cuanto mejoró, se mudó de inmediato. Últimamente se ha encerrado en su habitación. Puedo ver que quiere verte, pero tiene miedo. Tiene miedo de enfrentarte. Había un dejo de arrepentimiento en el tono de la tía Clara. No quise ofenderla, pero llegados a este punto, no pude evitar preguntar: tía Clara, si el amor se evaluara del 1 al 100, ¿cuántos puntos valdría el amor de Tom? La tía Clara se quedó atónita. Cuando uno está enamorado, es difícil no compararse con un ex. Aunque había intentado ignorar deliberadamente el pasado de Tom con Serena, durante los días en que él padecía amnesia, no pude evitar compararme con Serena. Comparando los momentos que estuvimos juntos con los de Serena, preguntándome cuándo su amor fue más apasionado. Realmente no quería saber la respuesta, pero en el fondo, no pude evitar sentirme desconsolada. Esperé mucho tiempo sin recibir respuesta de la tía Clara, así que sonreí y le conté mi propia puntuación. En mi corazón, el amor de Tom solo vale 60 puntos. Era un buen amante, pero nada más. Pero, tía Clara, ¿de verdad solo valgo un amor de 60 puntos? La mujer frente a mí, al oír mi pregunta, finalmente mostró una pizca de vergüenza en su rostro amable. Si fuera la Evelyn del pasado, se habría sentido feliz con solo estar con Tom.
No le habría importado cuánto la amara el hombre a su lado, ni cuán profundo fuera ese amor. Porque para Evelyn, quien nunca había experimentado el amor verdadero, incluso una pequeña cantidad de amor era suficiente para satisfacerla. Desafortunadamente el Tom al que se enfrenta ahora se enfrenta a una Evelyn de 30 años. Siempre creí que tenía que ser lo suficientemente buena, trabajar lo suficiente para ser digna de Tom, para ser digna de amor. Antes no me veía a mí misma, mis ojos y mi corazón solo estaban llenos de Tom. Pero al perseguir a Tom, aprendí muchas otras cosas. Poco a poco, empecé a ver mi yo que había pasado desapercibido. Me di cuenta de que en comparación con Tom, me gustaba aún más la versión de mí mismo que se esforzaba por perseguirlo. Tras una larga pausa, la tía Clara suspiró con nostalgia. Evelyn ha sacrificado mucho por Tom. Mirando hacia atrás, todos esos esfuerzos parecen inútiles, pero en aquel momento los acepté con gusto. Tras finalizar el programa de intercambio, rechacé ofertas de otras empresas más poderosas y, basándome en mi impresionante currículum, me uní a la empresa familiar de Tom. Sabía que Tom trabajaba en su propia empresa, así que solicité un puesto en el departamento de inversiones. Quería estar más cerca de él. Tom estaba destinado a ascender a la gerencia familiar, así que mi objetivo era convertirme en un líder de nivel medio en 3 años, para que no pudiera ignorarme. Quería que viera mi lado excepcional. En mi primer día en la empresa, estaba bastante nervioso preguntándome cómo saludaría a Tom si me reconocía. Pero por desgracia, cuando Tom me vio, no recordaba quién era. Simplemente asintió con frialdad, sin recordar al compañero al que había ayudado en el instituto. Lo que me pilló aún más desprevenido fue que tras un año de trabajo, Tom tuvo una fuerte discusión con sus padres y un día abandonó la empresa abruptamente. En ese momento estaba a punto de ascender a subgerente, pero sin dudarlo, presenté mi renuncia y me incorporé con decisión a la startup de Tom. Llámalo enamoramiento en aquel momento si quieres, pero para mí en aquel entonces, Tom era mi única motivación para seguir adelante. Cuando Tom vio mi currículum, su mirada se detuvo por varios segundos antes de levantar la vista y fijarse en mí con esos ojos profundos y penetrantes. Evelyn. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus ojos. Te recuerdo. Finalmente recordó al estudiante pobre al que había ayudado en la preparatoria. Tom andaba corto de dinero en ese entonces y solo tenía una oficina muy pequeña, así que invertí mis ahorros para convertirme en socio. Ese año fue duro, a menudo trabajábamos horas extra hasta la medianoche. En una ocasión, ya me había ido a casa, pero de repente me vinieron a la mente unos datos y estaba ansioso por encontrar la respuesta, así que volví corriendo a la empresa sin dudarlo. Para mi sorpresa, Tom seguía en la oficina. Pareció muy sorprendido al verme y saqué un informe de datos y se lo mostré. Guardó un silencio inusual por un momento y luego me dijo: ya es demasiado tarde, te llevaré a casa. Con el tiempo la empresa fue recuperando el rumbo, contrató a bastantes empleados y se enfrentó a una financiación de Serie A. En aquel entonces yo todavía era una mujer de pocas palabras. A menudo cuando Tom y yo nos encontrábamos en la empresa, simplemente nos saludábamos con la cabeza. Más allá del trabajo, rara vez compartíamos nada sobre nuestra vida personal. Pero las cenas con inversores eran inevitables. Esa noche Tom bebió mucho y no pudo continuar. Sabía lo importantes que eran esas personas para la empresa, así que me armé de valor y me estrujé el cerebro para decir cosas educadas que nunca solía decir, aceptando copa tras copa de alcohol. Al llegar a casa, ambos vomitamos. Tom me miró fijamente y preguntó con un tono muy seguro: Evelyn, ¿te gusto? Yo, borracha y sincera, sonreí radiantemente. Sí, por fin lo notaste. Después de confesarle mis sentimientos, mi relación con Tom no avanzó mucho. Solo en cenas posteriores Tom me impedía repetidamente beber demasiado. De hecho, después de aquella primera cena, descubrí que ya no me resistía a esas reuniones. Empecé a hablar mejor, a fingir mejor, y mi tolerancia al alcohol se fortaleció. A veces, mirándome al espejo, me preguntaba cuánto había cambiado. Pero entonces, al voltear a ver a Tom, pensaba que al menos algo no había cambiado, mis sentimientos por él. En el 4º año de la empresa, Tom y yo asistimos a un banquete de celebración. Yo no había bebido mucho, pero Tom estaba un poco borracho. De regreso, de repente me tomó la mano, me miró a los ojos con seriedad y dijo: vamos a estar juntos.
En ese momento Tom y yo estábamos sentados en el asiento trasero con la luz tenue. Sabía que estaba borracho, así que no respondí de inmediato, sino que le pregunté: ¿sabes quién soy? Su mejilla sonrojada se apretó contra mi palma y con una sonrisa de borracho, dijo: claro que lo sé. Eres Evelyn. En ese momento sentí una irrealidad abrumadora. Temí que solo actuara por impulso. Sosteniendo su rostro con las manos temblorosas, le dije: Tom, tenlo claro, ¿por qué quieres estar conmigo? ¿Es por conveniencia? ¿Porque te conmueve? ¿O porque te gusto? Tom me besó la palma y dijo: por amor, Evelyn, porque te amo. Bajé la cabeza, con lágrimas corriendo sin control. Más tarde terminamos juntos. Al principio dudé del amor de Tom. No estaba segura de si realmente me amaba, o mejor dicho, en el fondo, creía que Tom no me amaría, que nadie me amaría. Pero Tom era un compañero maravilloso, comprensivo y considerado. Una mañana, no fui a trabajar por un ataque agudo de apendicitis. Tom se dio cuenta enseguida de que algo andaba mal, porque yo nunca llegaba tarde. Faltó a una reunión importante y corrió a mi casa para llevarme al hospital, perdiendo un zapato con las prisas. Cuando me abrazó, le temblaban las manos. Creo que ese fue el día en que estuve más segura del amor de Tom. Después de eso, empezamos a vivir juntos. En ese momento lo que sentí fue auténtica felicidad. Un día, después de que la tía Clara se marchara, vi a Tom en la empresa después de mucho tiempo. Había perdido mucho peso, y un traje que antes le quedaba bien ahora le quedaba holgado. Una barba incipiente de color gris azulado le cubría el rostro, dándole un aspecto demacrado y abatido. Permaneció sentado en silencio en la oficina, y al verme su voz sonó ronca. Evelyn, ¿podemos hablar? Asentí, indicándole que pasara a mi oficina. Lo primero que dijo Tom al sentarse fue: Evelyn, nunca pensé en casarme con nadie más. Me quedé mirándolo, viendo cómo las comisuras de sus ojos se enrojecían lentamente y su voz se quebraba por la emoción. Dijo: lo siento por todo este tiempo. No sé cómo disculparme adecuadamente. Quiero decirte que de principio a fin, solo quise casarme contigo. No dudé de la sinceridad de las palabras de Tom en ese momento. Pero ahora que había recuperado la memoria y su amor por mí, ¿debía aceptarlo sin reservas? El anillo que habíamos elegido juntos estaba de nuevo en el dedo de Tom. Por alguna razón de repente me dieron ganas de reír, así que extendí la mano izquierda, mostrándole mi dedo desnudo. Tom, ¿de verdad que se acabó lo nuestro? Pareció desplomarse de golpe con la mirada perdida en mi mano, con los ojos inyectados en sangre, y la respiración que respiraba se llenó de un doloroso silbido. En realidad, el anillo con el que Tom me propuso matrimonio al principio no era así. Una noche hace 6 meses, regresó de una subasta. Esa noche, por casualidad, ambos estábamos libres y estábamos tumbados juntos en el sofá viendo una serie aburrida. De repente Tom sacó un anillo de diamantes rosas que había ganado en la subasta, me lo puso en el dedo y con una mirada seria en mis ojos perplejos dijo: Evelyn, casémonos. Ya sea entonces o ahora, no estoy segura de si actuó por impulso repentino o si fue una decisión solemne que llevaba tiempo meditando. Después de todo, en ese momento supe que la razón por la que dejó la empresa familiar era para invertir en el nuevo negocio de Serena, y cuando sus padres se enteraron, lo regañaron por perder la cabeza. Estábamos en una guerra fría por eso. No entendía bien si se sentía culpable y quería aceptar la propuesta, o si de verdad quería casarse conmigo. Pero para mí en aquel entonces tener un final feliz con Tom era el sueño supremo, así que decidí no cuestionarlo y simplemente asentí, aceptando su propuesta. Él siempre tuvo la posición dominante en esta relación. Mientras estuviera dispuesto a casarse, sin duda estaría de acuerdo. Mientras no mencionara el matrimonio, me alegraba seguir saliendo con él así. Después pensé que el diamante era demasiado grande. ¿Quién le propone matrimonio con un anillo tan grande? Le animé a elegir juntos un anillo sencillo y sencillo. Mientras lo elegía, de repente le dijo al dependiente que quería grabar nuestras iniciales en el interior del anillo. Me reí de él por ser tan anticuado, y él simplemente sonrió, acariciándome la cabeza. A lo largo de los años tuvimos momentos de distancia y cercanía. A veces sentía que estábamos realmente enamorados, otras me preguntaba si todo había sido unilateral por mi parte.
Simplemente no lo entendía. Tras un largo silencio, Tom me preguntó con voz ronca, «Evelyn, ¿puedes darme otra oportunidad?» Negué con la cabeza suavemente bajo su mirada esperanzada. Éramos todos adultos. No quise ahondar en lo que hizo exactamente con Serena durante su amnesia, por las apariencias, pero ambos sabíamos la verdad. Temiendo que siguiera aferrándose, decidí ser sincera con él. Tom, de hecho, ya había estado pensando en romper antes del compromiso. Estaba visiblemente aturdido, con el ceño ligeramente fruncido, como si no pudiera entenderlo del todo. Poco a poco recordé lo que había sucedido durante ese tiempo. Serena regresó al país hace 3 meses, siempre encontrando excusas para pedirte ayuda. A veces mientras comíamos decía que la tubería del agua estaba rota y tú corrías a buscarla de inmediato. En nuestro 3er aniversario, estaba abriendo tu regalo cuando dijo que se había perdido, así que fuiste a buscarla. Después de su regreso ocurrieron todo tipo de accidentes, y cada vez necesitaban urgentemente tu ayuda. Al principio me sentí muy mal. Te dije que ya tenía 30 años, no era como si tuviera que recurrir a un exnovio con el que había roto hacía 10 años para cada nimiedad. ¿Pero recuerdas lo que dijiste entonces? Dijiste que Serena acababa de regresar, que el país se estaba desarrollando tan rápido que no podía adaptarse a nada, y que querías que lo entendiera. En ese momento sonreí con sarcasmo. Te pregunto, Tom, ¿perdió Serena las habilidades de supervivencia más básicas al regresar? No tenía familia ni amigos aquí. ¿Tuvo que venir contigo? ¿Y tuviste que aceptarlo? El hombre frente a mí se quedó sin palabras ante mi constante interrogatorio. Tras un largo silencio, murmuró en voz baja, «Lo siento». No pude evitar sonreír con desdén, no necesitaba sus disculpas y arrepentimientos sin sentido. Continué, al principio, lo toleraba. Después de todo me gustabas desde hacía tanto tiempo que casi nos casábamos. ¿Qué tiene de malo aguantar un poco? Pero luego me pregunté por qué tengo que aguantar. ¿Será porque te quiero más? ¿O porque no soporto desperdiciar lo que ya he invertido? Había hecho de estar con Tom la meta de mi vida, así que estaba demasiado obsesionada. Pero en retrospectiva, ¿por qué debe considerarse completo solo si termina en éxito? En realidad, soy de las que odian que las traten como una simple opción. Pero Tom, elegiste entre Serena y yo incontables veces, e incontables veces elegiste a Serena. ¿Qué derecho tienes a pensar que te esperaría eternamente? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a aferrarse la idea de romper? Quizás fue una noche, cuando Tom recibió una llamada repentina de Serena y se levantó apresuradamente. Sentí que la cama a mi lado se movía, abrí los ojos y escuché sus suaves y frenéticos susurros tranquilizadores. En ese momento me pregunté, ¿de verdad me casaré con este hombre que tengo a mi lado? Una vez seguí sus pasos, recorrí un largo camino, lo amé durante tanto tiempo, y ahora que se acercaba un final hermoso, ¿podría fingir que no lo veía? Estuve confundida, durante muchos días. A veces durante las reuniones, al ver la cara de Tom, de repente quería hablar con él, decirle, Tom, rompamos. La verdad es que ya no te soporto. Cada vez que pienso en casarme contigo no siento felicidad, sino confusión. Parece que ya no me gustas tanto como antes. Pero en cuanto ese pensamiento me cruza la mente, otra voz me dice que las metas que me propuse están casi a mi alcance, y que debería aguantar. ¿No es un cuento de hadas, una felicidad enorme terminar con el hombre que más amas? ¿Verdad? No soy de las que se enreda fácilmente. Hago lo que pienso, y si no quiero hacer algo me niego rotundamente. Pero con una cosa, hasta el momento del compromiso, seguía teniendo un conflicto. Me preguntaba constantemente si debería terminar con Tom. Cuando estoy con él, bajo mis expectativas una y otra vez. Durante este tiempo reflexioné sobre mí misma. De muy joven siempre sentí que no era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente guapa, mientras que Tom, el que me gustaba, era deslumbrante. Creía que tenía que recorrer un largo camino, tropezando y cayendo, para alcanzar el éxito mundano antes de merecer estar a su lado. Era como si el sentido de mi vida fuera estar a la altura de Tom. Estaba cegado por el filtro de este hombre, ignorando deliberadamente aquellas acciones que para mí ahora eran insoportables. Pero los filtros siempre se rompen algún día.
Ahora, incluso me siento agradecido de que Tom haya perdido la memoria. Ya no tengo que dudar, puedo afrontar mis verdaderos sentimientos con calma. Mirando atrás a los 30 me siento tan realizada, y Tom, que antes parecía tan brillante, ahora parece simplemente una persona común y corriente. Tras un largo silencio, Tom esbozó una sonrisa amarga. Evelyn, has cambiado mucho. Sonreí con la misma sonrisa que solía usar al negociar. Dije con calma, nadie es igual para siempre. Me alegro de haber cambiado. Después de que Tom se fuera, estuve mucho tiempo sola en la oficina. De los 17 a los 30, pasé 13 años persiguiéndolo. Ahora bien, con este final, no es del todo perfecto. Pero tampoco me deja con remordimientos. Lucas, el asistente, entró y me ofreció una taza de café caliente. Había un atisbo de lástima en sus ojos. Después de un momento finalmente no pudo contenerse y dijo, «Señorita Evelyn, creo que es una pena». Lo miré y sonreí suavemente. «¿Me tienes lástima?» Lucas estaba ansioso por explicarlo, pero lo ignoré con un gesto y le dije lentamente, ya sea por el tiempo o por los sentimientos que he invertido a lo largo de los años, por favor, no me tengas lástima. He luchado tanto todos estos años, que si la gente todavía me ve como un pobre diablo, entonces he fracasado de verdad. Tom y yo nos separamos en buenos términos, nuestra ruptura fue sin discusiones ni amargura. No insistió en el asunto de la transferencia de acciones durante su amnesia, y una vez recuperado, volvió a trabajar con normalidad. Nos encontrábamos a menudo en la empresa, y él estaba mucho más callado que antes. A veces captaba una mirada profunda e intensa, y al girarme, era Tom. No le guardo rencor. De hecho, todavía le estoy agradecido. Siempre le estaré agradecido a Tom, quien una vez me salvó en la preparatoria, un chico amable pero rebelde que a su manera, me dio un futuro lleno de infinitas posibilidades. Aunque nuestra relación ha terminado, aún mantengo una buena relación con su familia. Si algún día él o su familia enfrentan dificultades, sin duda les brindaré mi ayuda. Aunque ahora estoy completamente en paz, Tom todavía parece no estar acostumbrado a la relación fría y distante que existe entre nosotros. 6 meses después vendió sus acciones a la empresa de sus padres y, en efecto, se retiró del negocio. Todavía tengo su información de contacto en mi teléfono, pero rara vez publica actualizaciones, y no tengo intención de indagar en su vida privada, así que no sé a dónde fue ni qué está haciendo. Pero nunca imaginé que Serena y yo nos volveríamos a encontrar más tarde. Fue en una cena 2 años después. Para entonces Serena ya estaba casada. Su esposo, dueño de una cadena de suministro, vino a charlar conmigo y por pura casualidad, vi a Serena del brazo de él. Serena parecía muy avergonzada en ese momento. Quizás temía que le contara a su esposo sobre su pasado, o quizás le preocupaba que saboteara el negocio de su esposo por viejos rencores. Así que, aprovechando que no había nadie cerca, se armó de valor para venir a hablar conmigo. Respiró hondo y dijo con mucha solemnidad, «Me disculpo por lo ocurrido». La miré en silencio sin decir nada. Bajo mi mirada serena, Serena sintió una especie de presión. Miró a su esposo a lo lejos y susurró, «¿Podrías, por favor, no ir tras el negocio de mi esposo por mi culpa?» En ese momento mi carrera estaba en su apogeo, y muchas instituciones querían sacar mi empresa a bolsa, pero yo me resistía. Escuché las palabras de Serena, pero seguí mirándola. Bajo mi mirada, bajó lentamente la cabeza. ¿De verdad crees que soy tan magnánimo a tus ojos?, dije con desdén. ¿Qué te hace pensar que no te guardo rencor? Nunca pensé en vengarme de Serena, ni le guardé rencor. Sin ella quizá ya me habría casado con Tom, pero tampoco podía ver con claridad mis verdaderos sentimientos. Pero era evidente que ya la había olvidado, pero ella volvió a irrumpir en mi vida, esperando que hiciera la vista gorda. Siendo sincero, no tengo tanta magnanimidad. Ante mi despiadado sarcasmo, Serena bajó la cabeza y se fue avergonzada. De hecho, no me centré deliberadamente en la empresa de su marido, pero cuando ésta presentó una oferta por una filial con mi nombre, indiqué a mis subordinados que simplemente la ignoraran. Quizás su oferta era la más competitiva de todas, pero esta vez opté por no cooperar. Estaba deseando aprovechar nuestra conexión, pero en el futuro próximo, probablemente no colaboraría con él. Simplemente porque tenía el poder de decisión,
y simplemente me disgustaba su esposa. A veces pienso que el destino es algo realmente extraño. En los 5 años posteriores a la ruptura de Tom y yo, no nos vimos ni una sola vez. No lo evité deliberadamente, pero a medida que su carrera florecía, inevitablemente recibí noticias suyas. Fundó una empresa de inversiones en otra ciudad, y el negocio iba bastante bien. Un año incluso fue nombrado joven emprendedor destacado de la zona. La siguiente vez que supe de él por un conocido fue 5 años después, durante una cena con varios amigos de negocios. Todos estaban borrachos, y uno de ellos mencionó a un inversionista estrella en ascenso que recientemente había estado en los titulares de la sección financiera, meneando la cabeza con una sonrisa y diciendo que incluso él tenía sus momentos de confusión. Hace apenas una semana, estábamos bebiendo juntos. Se quedó mirando su teléfono un buen rato. Le dije que dejara de mirar y viniera a tomar algo, y de repente preguntó con la mirada perdida, ¿hay una aurora en Laponia ahora mismo? Todos en la mesa se rieron, y yo sonreí cortésmente escuchando mientras continuaba con una risita. Todos nos reímos de él entonces. Ya es junio, ¿cómo podría haber una aurora? Debía de estar borracho y confundido. ¿Qué opinas? ¿No es bastante débil su tolerancia al alcohol? Todos rieron y empezaron a hablar de este joven talento que había saltado rápidamente a la fama. Mis pensamientos inexplicablemente se remontaron a mucho tiempo atrás, cuando Tom y yo aún éramos muy unidos. Estaba tumbada en su regazo y él me secaba el pelo. Vi el canal de documentales que mostraba la aurora boreal en Laponia, y de repente se me ocurrió una idea. Me di la vuelta y le dije, Tom, vamos a ver la aurora boreal este año. Me miró a los ojos llenos de esperanza y sonrió con dulzura, claro, iremos cuando tengamos tiempo. Luego, año tras año, la empresa siempre estaba ocupada, y Tom y yo también. Parecía que nunca teníamos tiempo para hacer un viaje, ver la aurora boreal o montar en un trineo tirado por renos. El invierno pasado fui sola a Laponia, contraté un guía local y por fin vi la aurora boreal con la que había soñado. De pie en medio de la gélida naturaleza de Laponia, pensé que hay muchas cosas que no hay que esperar. La semana pasada, mientras revisaba el álbum de fotos de mi teléfono, me encontré con fotos nuestras persiguiendo la aurora en la nieve. De repente sentí una oleada de emoción y publiqué una actualización de estado. No sé si a Tom le gustó o no porque a muchísima gente le gustaba mi publicación, incontables cada minuto, y no quería perder tiempo comprobando quién exactamente. Entre las muchas fotos de perfil de quienes le dieron me gusta, no pude distinguir cuál era la de Tom. En la mesa, los amigos brindaron por el divorcio de un amigo. El restaurante para la reunión de esa noche estaba en una ubicación ideal, y me senté junto al ventanal, contemplando el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad que se extendía bajo mis pies. Hace 18 años, había una chica aquí que luchaba desesperadamente por conseguir 50 yuanes para cubrir sus gastos. 18 años después, Evelyn, de 35 años, ha alcanzado un punto que jamás imaginó. Brindé con una amplia sonrisa al unirme a la multitud en la celebración. Agradecida por la persona que siguió ascendiendo mientras perseguía a Tom. A los amigos liberados de la miseria del divorcio. A mí mismo.